uno de los mayores misterios de la humanidad. Bajo el suelo de China se encuentran estructuras megalíticas y pirámides antiguas que revelan una civilización avanzada, perdida en el tiempo. Cómo una civilización antigua logró mover bloques de piedra de 16.000 toneladas sin la tecnología moderna. ¿Y por qué los registros históricos no mencionan estas cuevas esculpidas con tanta ingeniosidad? Únete a nosotros en este enigma arqueológico que desafía nuestra comprensión de la historia humana. Prepárate para cuestionar todo lo que sabías sobre el pasado. Quédate con nosotros y te maravillarás con lo que vamos a revelar. La cantera de Yangshan. La cantera de Yangshan, cerca de Nanjing, es un tesoro de anomalías arqueológicas que desafían la comprensión convencional de la ingeniería antigua. La pieza central de este misterio es un bloque megalítico de 16.000 toneladas, el más grande jamás cortado por manos humanas. Para comparar, es 13 veces más pesado que el mayor bloque megalítico conocido en Baalbek, en el Líbano, que pesa 1.200 toneladas. La logística para cortar, extraer y transportar una piedra de esta magnitud es sorprendente. Con la tecnología actual, mover un bloque de 16.000 toneladas sería imposible, incluso con grúas y máquinas pesadas. Entonces, ¿qué tipo de tecnología poseía esta civilización para transportar bloques tan enormes? Tecnología y precisión. El enorme bloque de Yangshan no es un caso aislado. Millones de toneladas de roca fueron movidas, dejando paredes planas que desafían las prácticas tradicionales de extracción. Esto indica que quienes operaban en esta cantera tenían la capacidad de transportar estos enormes bloques. Los métodos utilizados para cortar y moldear la piedra gigante también son una fuente de gran admiración. Existen agujeros cuadrados en la parte inferior del bloque, probablemente hechos para levantarlo y transportarlo. La precisión de las marcas en la cantera y las superficies lisas indican un nivel de sofisticación más allá de las capacidades de las civilizaciones antiguas conocidas. La presencia de surcos rectos y precisos, junto con el tamaño del bloque, sugiere un dominio sobre la piedra que era simplemente imposible para cualquier civilización antigua conocida. Además, la erosión y el desgaste en el bloque indican que es extremadamente antiguo, probablemente mucho más que los estimados 8.000 años. Anomalías arqueológicas. Parece que el lugar fue algún tipo de complejo con otras estructuras masivas. En una de estas estructuras hay cavidades cuadradas excavadas en la roca, tarea imposible con herramientas de bronce simples. La precisión de los ángulos de 90 grados y la remoción de material dejan a los investigadores perplejos. La característica más impactante de estas estructuras son los botones gigantes. Sitios megalíticos antiguos con botones distintivos se encuentran en varias partes del mundo, sugiriendo una técnica compartida o significado simbólico entre los constructores prehistóricos. En Perú, especialmente en Cusco, hay muchas piedras megalíticas con salientes similares. En la meseta de Giza, en Egipto, las pirámides también tienen bloques con salientes en forma de botón. La pirámide de Menkaure presenta esta característica. Históricamente, se creía que estos botones se usaban para levantar y posicionar piedras como puntos de palanca para cuerdas. Sin embargo, la escala de los bloques en Yangshan indica que había un propósito alternativo. Bloques inacabados alrededor del mundo. Es intrigante encontrar gigantescos bloques de piedra inacabados en diversas partes del mundo, todos dejados en medio del proceso de extracción e intactos durante miles de años. En Baalbek, en el Líbano, el trilithón está compuesto por 3 piedras enormes en el templo de Júpiter, pesando alrededor de 800 toneladas cada una. La verdadera edad de esta plataforma megalítica es un misterio, aunque muchos creen que tiene al menos 9.000 años. Fenicios, griegos y romanos
Construyeron sus estructuras sobre esta masiva fundación, pero nada se compara a la escala y habilidad de ingeniería de las piedras de Baalbek. Estos bloques colosales fueron cortados y encajados con notable precisión. Adyacente a ellos se encuentra la piedra de la mujer embarazada, abandonada por razones desconocidas. Los métodos de transporte y montaje de estas piedras confunden a historiadores e ingenieros. Curiosamente, la cantera de Yangshan tiene las mismas marcas de herramientas vistas en las piedras masivas de Baalbek. Comparaciones globales. En la antigua ciudad de Petra, en Jordania, también se han identificado marcas similares a las de Yangshan, a pesar de los diferentes tipos de rocas. Las marcas en Yangshan son comparables a las estrías producidas por los equipos de minería modernos, sugiriendo un nivel de sofisticación en los métodos antiguos que se asemeja a la tecnología moderna. Esto plantea preguntas intrigantes sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas, sugiriendo que poseían conocimientos avanzados de ingeniería mucho antes de lo que se pensaba. Canteras abandonadas. Más canteras abandonadas pueden encontrarse en Egipto, como la cantera de Asuán, con un gigantesco bloque de granito de 137 pies de largo y alrededor de 1.170 toneladas. La superficie de este bloque tiene zonas lisas y vaciadas, dando la impresión de que el granito fue retirado del obelisco. En la cantera de Minya, también en Egipto, hay un bloque de caliza inacabado, parcialmente excavado, indicando que la obra fue abandonada antes de ser concluida y transportada. La interrupción repentina de los trabajos sugiere un posible evento cataclísmico. La similitud del trabajo inacabado en diferentes lugares ha llevado a algunos a teorizar que un cataclismo global causó el abandono de estos proyectos monumentales. Estas civilizaciones avanzadas fueron abruptamente interrumpidas, dejando gigantes de piedra como testigos silenciosos de su grandeza técnica. Descubrimiento en Xiuning. En 1992 se hizo un descubrimiento notable en Xiuning, una pequeña aldea en la provincia de Zhejiang, en el este de China. La montaña local contenía una serie de estanques rectangulares, siempre llenos de agua, utilizados por los agricultores locales y conocidos como lagos sin fondo. La profundidad de estos estanques era inconmensurable, e incluso peces vivían en las aguas. En 1992, un aldeano capturó un pez de más de 30 kilos, aumentando el misterio de los estanques. Decidido a desentrañar el misterio, él y otros aldeanos decidieron drenar uno de los estanques usando una bomba de agua. Después de 5 días, encontraron escaleras de piedra. Adquirieron más bombas y tras 17 días revelaron la entrada a una vasta cueva hecha por el hombre, las cavernas Longyu. Las cavernas Longyu, 24 en total, representaban una maravilla de la ingeniería antigua. Aunque 14 se habían derrumbado, las restantes tenían pisos y techos planos, con ángulos precisos de 45 grados. Las cavernas no estaban interconectadas, pero alineadas, con pisos en niveles iguales, separadas por solo 20 pulgadas. La precisión de las esculturas, la suavidad de las paredes y la escala de la excavación sugerían una sofisticación inédita en la historia china. Las cavernas presentaban canales y piscinas, indicando comprensión de hidráulica. Las cavernas resistieron la prueba del tiempo, permaneciendo estructuralmente sólidas. Otro misterio es la ausencia de residuos de humo en las paredes. ¿Cómo iluminaron las cavernas durante el trabajo? Con un promedio de 11.000 pies cuadrados y una altura equivalente a un edificio de 10 pisos, las cavernas cubren un área similar a 3,5 cuadras. Se estima que, sin tecnología avanzada, esculpirlas habría llevado siglos. Sorprendentemente, estas cavernas no se mencionan en registros antiguos.
Las marcas en las paredes, uniformes y colocadas en un ángulo de 60 grados sugieren tecnología avanzada. Estos descubrimientos impresionantes nos llevan a replantear lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas y la tecnología que poseían. ¿Qué más puede estar escondido esperando ser descubierto en las profundidades de la historia? Las marcas son similares a las producidas por equipos de perforación modernos, planteando la intrigante pregunta: ¿los creadores de estas cavernas poseían tecnología similar a la nuestra? La construcción de las cavernas Longzhou involucró la remoción de millones de metros cúbicos de roca, pesando millones de toneladas. La región alrededor de las cavernas no muestra señales de los enormes montones de roca esperados. Además, no hay evidencias de las personas que construyeron estas cavernas, sin aldeas, cementerios o áreas de trabajo. Más de 1 millón de toneladas de piedra fueron removidas, pero los arqueólogos no pueden encontrar nada. Esa cantidad de roca habría dejado una marca significativa en el paisaje, creando grandes montones de escombros, pero la región alrededor no muestra señales de esta actividad. Existen miles de cavernas similares en toda China. A 160 kilómetros al norte encontramos las grutas de Huashan. Ubicadas cerca del río Amarillo, las grutas de Huashan están compuestas por 36 cavernas, cada una exhibiendo una sofisticación y precisión que ecoan las características desconcertantes de las cavernas Longzhou. Las grutas son una maravilla arquitectónica, con vastos interiores, pasajes intrincados y esculturas detalladas. La cantidad de roca removida para crear estos espacios es monumental, pero los escombros de esta enorme excavación no se han encontrado en ningún lugar. Se estima que el volumen total de roca removida llega a millones de pies cúbicos, un hecho que requeriría una fuerza de trabajo bien organizada y una comprensión sofisticada de los principios de ingeniería. Sin tecnología avanzada, esculpirlas llevaría siglos. Sin embargo, no se han encontrado registros históricos que aclaren la construcción de estas grutas, su finalidad o la civilización que las construyó. Muchas partes de estas cavernas aún están inexploradas. Otro lugar donde podemos ver las extrañas marcas de herramientas es la fortaleza de la ciudad de Hejin. Situada en la cima de una elevada pendiente del oeste, esta fortaleza está hábilmente escondida por cañones profundos, haciéndola casi invisible al ojo inexperto. Incluso los residentes locales tienen poco conocimiento de sus orígenes históricos. Fue a través de la orientación de un residente de 80 años, llamado Hou June, que el significado y el diseño de la fortaleza fueron revelados. Su familiaridad con el área fue crucial para descubrir los caminos que conducen a este sitio histórico. Dentro de la fortaleza de la ciudad de Hejin, el terreno se abre, recordando a un antiguo arca. La fortaleza ya albergó cavernas en sus flancos, que desde entonces han sufrido erosión, dejando solo la meseta y su portón. Tras su descubrimiento, los historiadores inicialmente teorizaron que los aldeanos locales, descritos como agricultores primitivos sin medios de defensa, construyeron la fortaleza como un refugio contra bandidos. Sin embargo, la escala y la complejidad de la construcción, incluyendo una puerta de 9 metros visible a distancia, contradicen esta idea. La caverna en Hejin tampoco está formada por la naturaleza, sino esculpida meticulosamente en la roca, probablemente con la misma tecnología utilizada en las otras cavernas. Las cavernas de Guyaju son un lugar misterioso en China, conocido como el mayor complejo de cavernas habitadas en la ladera de un acantilado. Descubierto en 1984, este complejo abarca 117 cavernas y 350 salas, distribuidas en un área de 100.000 metros cuadrados.
Ubicadas a unos 80 kilómetros al noroeste de Pekín, estas cavernas están excavadas en granito sólido, mostrando habilidades técnicas avanzadas y mucho trabajo. Marcas similares a las encontradas en otras estructuras antiguas están presentes en el granito. La falta de artefactos arqueológicos datables y registros históricos sobre el lugar intriga a los especialistas en cuanto a sus orígenes, propósito y constructores. Las cavernas parecen panales de abeja, con salas excavadas en la roca organizadas en dos grupos de aldeas. El diseño de las salas varía de cuadrado, rectangular a circular, con varias salas en diferentes niveles. Esto recuerda a cavernas encontradas en países como Turquía, Italia y España. Las cavernas incluyen puertas, ventanas, estufas, chimeneas, lámparas y compartimentos de almacenamiento esculpidos en piedra, mostrando un alto nivel de habilidad doméstica. El diseño arquitectónico incluye sistemas avanzados de drenaje, mostrando entendimiento de los constructores sobre gestión ambiental y sostenibilidad. Las cavernas tienen paredes gruesas y salas de tamaños variados, con un diseño compacto similar a edificios de varios pisos. Había escaleras, escalinatas y puentes de piedra, con techos esculpidos para recolectar agua de lluvia. El Guantánzi, o Templo Dorado, la mayor estructura del complejo, es particularmente digno de nota. Compuesto por 8 salas distribuidas en 2 pisos, contiene pilares de piedra finamente esculpidos, una gran cama central y muebles de piedra, llevando a algunos a creer que era la residencia del líder de la comunidad o un lugar de culto. A pesar de más de 3 décadas de protección y estudio desde su descubrimiento, los orígenes, el propósito y el destino final de los habitantes de las cavernas de Guyayú permanecen un misterio. Estimaciones arqueológicas datan el lugar entre 1000 y 2000 años atrás, pero muchos creen que el lugar es mucho más antiguo. En 1986, trabajadores de la construcción en Wangan descubrieron algo increíble: los restos de una antigua civilización perdida. Encontraron 2 pozos de sacrificio llenos de cientos de artefactos, como máscaras de bronce y oro, estatuas, estatuillas y artículos hechos de mármol y jade. Este descubrimiento fue un hito importante en el estudio de la historia antigua de China. Los historiadores dataron estos hallazgos entre 3000 y 5000 años atrás, colocándolos en los inicios de la civilización, junto a culturas antiguas como la sumeria y la egipcia. Esta civilización fue llamada Sanxingdui, que significa los montes de las 3 estrellas en las ruinas. En total, se han desenterrado más de 13.000 artefactos, incluyendo más de 1.200 piezas de bronce, 543 de oro y 565 de jade. Entre los hallazgos más impresionantes estaba una caja de bronce con una tapa en forma de tortuga, asas con cabezas de dragón y bandas de bronce. Otros artículos incluían un altar de sacrificio de bronce, una máscara gigante de bronce y una estatua de bronce con cabeza humana y cuerpo de serpiente. La máscara gigante medía unos 1.4 metros de ancho por 0.8 metros de alto. También había una estatua de bronce imponente de 2.7 metros de altura, sosteniendo algo en agujeros cilíndricos en las manos. Las cabezas de los artefactos de bronce eran notables por sus ojos y orejas grandes. Inicialmente, muchos no creían que esta civilización formara parte de la cultura china, debido a la singularidad y la falta de precedentes de sus creaciones en la historia china. Los artefactos son únicos y demuestran un talento artístico sofisticado. Curiosamente, muchos artículos estaban dañados y quemados, sugiriendo que fueron deliberadamente destruidos y enterrados, o que algún evento cataclísmico los dañó.
Las máscaras y estatuas de esta cultura se destacan no solo por sus características faciales distintas, sino también por el nivel de habilidad y complejidad demostrados. La creación de artefactos tan detallados y refinados requería habilidades metalúrgicas avanzadas, algo notable para una civilización que existió hace al menos 5000 años. La desaparición repentina de esta civilización sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. ¿Cómo crees que estas civilizaciones antiguas lograron tales hazañas de ingeniería? Podrían haber tenido acceso a tecnologías o conocimientos que se han perdido a lo largo del tiempo. Deja tus opiniones en los comentarios abajo. ¿Te gustó el video? No olvides dejar un like y suscribirte al canal.